Continuamos, amigas y amigos, en Buena Onda, hoy analizando hechos históricos importantes de Venezuela y también las perspectivas que se presentan. La historia no es como la pintan, por decirlo de manera popular, sino que tendríamos que tener en nuestro país especialmente una aproximación más crítica, escarbar adecuadamente en la historia venezolana para tener realmente una conciencia de nuestros acontecimientos, porque la historia también se utiliza para adoctrinar, para favorecer a determinados grupos, y esto ha ocurrido, según nos contaba el historiador y profesor de la Universidad del Zulia, Ángel Lombardi, a lo largo de la historia de Venezuela. Es decir, la historia se acomoda a conveniencias. Gabriel, habíamos dejado un punto de interés, era la independencia de Venezuela, pero la independencia de los otros países antes y después de la de Venezuela. Claro, Ángel, tú habías dicho algo interesante, que en la mitología popular está la idea de que Venezuela liberó a otras naciones y Venezuela fue pionera en el movimiento independentista. ¿Fue así? Bueno, eso depende de la perspectiva en que se mire. Desde la perspectiva de los pastuzos, en Pasto, una región que está entre Perú y Ecuador, desde la perspectiva de los limeños, cuando llegan las fuerzas bolivarianas a liberar esos territorios, entre comillas, fueron percibidos por los limeños y por los de Pasto como invasores. Es decir, ellos estaban muy contentos con la monarquía, se sentían identificados con el mundo metropolitano, los valores de la monarquía, la religión, las costumbres, las tradiciones, y no tenían por qué lanzarse. ¿Pero esta gente era blanca o había negros también apoyando a la monarquía? Mira, hay temas vírgenes en esto de la independencia, o sea, la participación indígena. La participación en las tropas realistas. En las dos. Mira, el problema es que aquí nosotros hemos reducido el tema de la independencia a un conflicto entre buenos y malos. Conflicto maniqueo. Los buenos, los patriotas, los republicanos. Los malos, los promonárquicos. Y nada, la guerra de independencia tuvo muchos significados desde todo punto de vista. Guerra, conflicto interprovincial, guerra civil, guerra contra de rebeldes, conflicto a favor de la libertad, rebelión popular, y de manera irónica, en el caso venezolano, una rebelión popular atizada por los monárquicos, es decir, quien acaudilla a los llaneros que después con Páez van realmente a contribuir de manera determinante al triunfo de la independencia, va a ser un asturiano, José Tomás Boves, en el año 1814. Uno no sabe qué hubiera podido pasar si Boves no muere en la famosa batalla de Durica en 1815. Ahora, ¿cuáles eran los argumentos de los independentistas para separarse de España? Muchos y diversos. El primer argumento no es a favor de la libertad. El argumento para separarse de España era para preservar, para maximizar los intereses de clase de un solo sector de esa sociedad. Porque nosotros vemos el conflicto de la independencia como si todos los sectores sociales venezolanos estuviesen identificados en una misma dirección a favor de la causa emancipadora. Eso no fue así. Quien hace la independencia es un solo sector, el sector blanco. El sector blanco criollo. El sector blanco criollo enfrentado a la metrópoli. Y dentro de ese sector blanco hay partidarios de la República y partidarios de mantenerse dentro de la monarquía. Eso no es una cuestión, una división unidimensional. Y después están los sectores populares que a la hora de la verdad fueran convidados de piedra en el proceso emancipador y que sus grandes prerrogativas, sus grandes aspiraciones nunca fueron tomados en cuenta en la práctica. Tú analizas la proclama del 19 de abril, tú analizas el texto del 5 de julio de 1911, son sectores anónimos, son sectores silenciados. ¿Cómo participan estos sectores excluidos de la sociedad colonial por el sector blanco? De manera anárquica, a través del pillaje, a través del secuestro, a través del saqueo. En la guerra se convierte en lo equivalente a la universidad hoy venezolana. Hoy sabemos que la universidad venezolana representan canales de ascenso social para mucha gente. En la guerra de emancipación, la guerra como tal representó para sectores populares posibilidades de ascender socialmente a través del pillaje y a través de la anarquía. ¿Y qué más prometían? ¿Les prometían tierras a los soldados? Obviamente, básicamente la promesa era, después de la guerra, el saqueo, el botín. No había en ese momento el erario de manera formal para pagarle mensualmente a las tropas alistadas. Recuerda que hasta el año 1815 las guerras eran prácticamente guerras de guerrilla. No había ejército regular formado. Hay que esperar la llegada de Morillo, el pacificador, en 1815, con veteranos que habían enfrentado a Napoleón en España, para empezar a encontrar cierta regularización
en las batallas militares aquí en Venezuela. Y después la presencia, después de 1817, de la liberación de Angostura, con la presencia de mercenarios ingleses, mercenarios británicos, mercenarios irlandeses, que junto con Bolívar van a ayudar, van a contribuir a crear cierta disciplina en el ejército republicano. Pero es irónico, ¿no? Porque es decir, que los ejércitos patriotas o llamados patriotas no estaban conformados exclusivamente por venezolanos, había una injerencia extranjera. Por supuesto. Sí, pero no va a ser determinante en el triunfo de la guerra. Mira, la guerra tú puedes tipificarla en dos etapas. Una primera etapa que es un conflicto civil, en donde los mismos súbditos, pues en ese momento decir venezolano un atrevimiento, sería una imprecisión histórica. Los súbditos de la monarquía española, unos partidarios de mantenerse fieles a ese rey, a la monarquía, otros en rebeldía, tratando de aspirar a algo distinto, pero que en ese momento no tenían muy claro, se van a una confrontación fratricida. Con atrocidades. Claro, en 1813 Bolívar proclama su famoso decreto de guerra-muerte. Españoles y canarios contan con la muerte aún siendo inocentes, venezolanos contan con la vida aún siendo culpables. Es una cuestión, un radicalismo absoluto. E irracional, además. Por eso cuando se habla que solamente Boves es el único causante de los desmanes en la guerra, es un infundio. Es decir, hubo crueldad tanto en un bando como en otro, ¿no? Claro, y fíjate tú, Alexander, eso es muy diferente de las imágenes gloriosas que uno ve en las casas de Bolívar, de no sé si es Tito Salas o Michelena, es decir, realmente la imagen que nosotros... Y es realmente, yo creo que tiene mucho de esto que ver, Ángel, con lo que tú mencionas, de que mucho más que historia, esos cuadros lo que enseñan es moral y cívica. Es decir, es un patrón que ellos quieren que la sociedad venezolana siga, pero que realmente no se corresponde con lo que ocurrió. Ahora, mi inquietud tiene que ver con el tema en general. Si vamos a Colombia y visitamos los museos y las casas históricas, vemos esa misma historia de monumentos y de héroes y de caudillos. Si vamos probablemente a Ecuador, veremos la misma situación, el panteón, los grandes héroes, las banderas, los grandes monumentos. Pero en general, en América Latina o en Europa, la historia está tergiversada de esa manera. Sí, en todos los países. Ahora, el mito es necesario también. O sea, hay mitos buenos y mitos malos. El mito bueno es cuando un pueblo necesita buscar una identidad común en sus orígenes para poder explicarse en su devenir. Entonces hay mitos fundacionales que son necesarios, que son importantes, porque te crean una cohesión dentro de una colectividad. Lo peligroso es cuando el mito termina por suplantar realidades, cuando el mito no te permite enfrentar situaciones y problemas. Por ejemplo, hay una creencia de muchos venezolanos de que ya con lo que hizo Bolívar no hay nada más que hacer. El listón que puso lo puso tan alto que no hay... Ahí nadie llega. Ahí nadie llega, ¿no? Entonces, mira, eso es terrible. Bolívar debe servir en todo caso como una fuente de inspiración para seguir haciendo cosas buenas, en construir la patria, en aspirar al desarrollo, en atender nuestros problemas. Yo entiendo que debe haber, pues, lo importante es que nuestra ciudadanía logre entender, mediante la educación, a que una cosa representa el mito y otra cosa representa la historia. Y no es fácil porque hay un bombardeo permanente por parte de los medios oficiales a favor del mito, a favor de la leyenda, a favor de... No, y es lo más fácil, ¿eh? Yo creo que eso cultiva una pereza mental. Te resuelve muchos más problemas el mito que el compromiso de honestidad intelectual que el historiador lleva consigo. Pero como tú bien has dicho, muchas veces la realidad nos perturba un poco. Claro. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa. Estamos conversando con el profesor e historiador Ángel Lombardi. Hacemos la pausa y ya continuamos esta conversación sobre el 19 de abril de 1810.